Saludos y bendiciones para todos. El Señor siga bendiciendo su pueblo. Has sacado un buen tiempo para estudiar la palabra y Dios te dé discernimiento para que puedas comprender las verdades bíblicas. Estamos en la segunda unidad. Dios es la fuente de justicia. Lección 21. Líderes incorruptibles. Es el título. Y la lectura bíblica la puedes buscar en Deuteronomio 16, del 18 al 20, en Deuteronomio 17, del 8 al 13, y 19, del 15 al 21. El texto áureo dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pondrás jueces y magistrados para ti en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da en tus tribus, para que juzguen al pueblo con justo juicio. Así, hermanos, estamos aquí con la palabra en el corazón, presentándoles a ustedes esta lección 21, que tiene dos objetivos: analizar los roles y las obligaciones que el Código Deuteronómico asigna a los jueces y funcionarios encargados de la justicia y sus repercusiones, y entender la importancia de asumir un liderazgo que practique la justicia y la compasión sin distinción de persona. Hay una palabra en el vocabulario que es jueces. Son magistrados locales responsables de resolver las disputas civiles en las tribus. Debían enviar a los sacerdotes levitas cualquier caso que representara mayor complejidad para su solución. Y ahora vamos a la Biblia en Deuteronomio 16, 18 al 20, y dice así la palabra del Señor: nombren jueces y oficiales para todas las ciudades que el Señor su Dios les va a dar a cada tribu, para que juzguen al pueblo con verdadera justicia. No perviertan la justicia, no hagan ninguna diferencia entre unas personas y otras, ni se dejen sobornar, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de las personas justas. La justicia, y solo la justicia, es lo que ustedes deben seguir para que vivan y posean el país que el Señor su Dios les da. Si tienen que juzgar un caso demasiado difícil, ya sea de muerte, pleito, heridas corporales o cualquier otra cosa que ocurra en su ciudad, vayan al lugar que el Señor su Dios haya escogido y pónganse en contacto con los sacerdotes levitas y con el juez de turno para exponerles el caso. Ellos dictarán entonces la sentencia que corresponda al caso, y ustedes la aplicarán siguiendo al pie de la letra sus instrucciones. Hagan todo tal y como ellos lo indiquen, aplicando la sentencia que dicten, sin hacerse ningún cambio. Pero al que actúe movido por la soberbia y desobedezca la decisión del sacerdote que está allí sirviendo al Señor, o la del juez, se le condenará a muerte. Así acabarán ustedes con la maldad en Israel, y cuando el pueblo lo sepa, tendrá miedo y dejará de hacer las cosas con soberbia. La acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando la presenten 2 o 3 testigos. Si algún malvado se presenta como testigo falso contra alguien y lo acusa de haber cometido un delito, entonces las 2 personas en pleito
se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que en aquellos días estén en funciones. Los jueces examinarán el caso con toda atención y si resulta falsa la declaración presentada por el testigo contra la persona, se le hará sufrir la misma sentencia que él quería para el otro. Así acabarán con la maldad que haya entre ustedes. Entonces, y cuando los demás lo sepan, tendrán miedo y ya no se atreverán a cometer una acción tan mala. No tendrán compasión. Cobren vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amados, hasta aquí esta lectura bíblica muy retadora, nos hace llegar a la conciencia de lo que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos dice que donde hay ausencia de la justicia, no florece la paz. A medida que las tribus hebreas se establecían en la tierra que Dios les había prometido y que estaban bajo los estándares para regirse, tenían que practicar la justicia. Hoy, este pasaje bíblico enfatizará la importancia de la buena selección de los líderes que dirigirán las tribus con justo juicio. El relato es enfático al señalar que el futuro del pueblo hebreo como nación descansa de cierto modo en la buena selección de los jueces y funcionarios a cargo del cumplimiento de la ley. Dicho de otra manera, la práctica del derecho en el pueblo hebreo dependía de jueces y funcionarios sabios que impartieran la justicia a través de sus decisiones judiciales. Hasta aquí la introducción. Los dejo con el hermano Richard López para el análisis de la lección y la oración final. Dios les bendiga. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor nos acompañe a todos en todo momento, aún en medio de estas situaciones convulsas que hemos estado viviendo. Como que la pandemia no nos quiere abandonar, pero el Señor, sobre todas las cosas, que ha estado con nosotros hasta el día de hoy, seguirá con nosotros y esta prueba va a pasar. Así que damos la gloria al Señor porque hasta ahora nos ha mantenido unidos a través de estos medios, todo el tiempo trabajando con la palabra de Dios, con la palabra en el corazón. El texto que vamos a analizar hoy es interesante porque parte sobre todo de una realidad que nuestro país ha estado viviendo por mucho tiempo, y es cómo se imparte la justicia. Y sobre todo cuando la justicia es lastimada a través de el soborno y de la manera tan impropia en que a veces los líderes se conducen. De eso es que principalmente habla la lección para el día de hoy. Este pasaje que hemos seleccionado está dentro del libro del Deuteronomio, que es asociado con el código legislativo que fue encontrado por el sacerdote Hilcías durante la renovación del templo en tiempos del rey Josías. Esto lo podemos encontrar, lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 22, los versos del 3 al 13, donde todos conocemos que el rey Josías, al encontrarse con este libro y leerlo, hizo que se leyera al pueblo y hizo unas grandes reformas que sobre todo trajeron el nuevo culto, no un nuevo culto, restituyeron el culto en Israel que se había perdido por estar detrás de los Baales, y
sobre todo adorando dioses en contra de los mandamientos que Dios les había dado. Así que dentro de esa historia que se recoge en tiempos del rey Josías, es que se piensa que este código de leyes, estas leyes que se narran sobre todo en este pasaje que estamos estudiando hoy, vienen de esa época. Hay algunos que dicen que coinciden en afirmar que gran parte, de hecho, de la reforma religiosa que se implantó por el rey Josías estaba sustentada en las ordenanzas de este código deuteronómico. Y es interesante porque nosotros podemos ver cómo a través del estudio de la palabra del Señor nosotros nos encontramos con este pasaje bíblico y damos la gloria al Señor. En la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel, las tribus iban a depender sobre todo de sus líderes. Fíjense que primero Dios llama a Moisés y lo trae luego de que él salió huyendo y lo trae de nuevo de vuelta a Egipto para que sacara a su pueblo. Todos conocemos la historia, todos los años pasaron, esa generación tuvo que pasar para que una nueva generación pudiera entrar a la tierra prometida. Esas tribus dependían mucho de sus líderes, de los funcionarios locales que se encargaban tanto de la administración de la justicia como del buen funcionamiento del clan, o sea, de las tribus. Israel estaba dividido en las 12 tribus de acuerdo a los 12 hijos de Jacob y cada tribu tenía sus líderes y dependían mucho de que el funcionamiento social, el orden social de cada tribu se regía por estos líderes, por estos jueces que se encargaban de que esa convivencia social fuera la adecuada conforme a lo que Dios había establecido. De hecho, en la Torá, en la ley, Dios es presentado como el rey soberano de Israel. O sea, sobre todo el pueblo, sobre los jueces, sobre los líderes de Israel, siempre estaba Dios. O sea, Dios era quien reinaba, Dios era quien gobernaba. Por eso Israel, antes de la monarquía, antes de escoger a Saúl como rey, vivía lo que se conoce como una teocracia, porque era regido bajo la dirección de Dios. Así que en su nombre, en el nombre del Señor, se seleccionaban los líderes encargados de gobernar con sabiduría y prudencia a las tribus de Israel. En Canaán, los tribunales iban a estar a cargo de jueces locales, pero escogidos de acuerdo a la voluntad de Dios. Óigame, si en nuestro país, si en nuestros pueblos, si en nuestro mundo la cosa funcionara de esa manera, que fuera Dios el que escogiera y señalara a nuestros líderes, tal vez la cosa funcionaría de una manera distinta a la que funciona en este momento. Mire, la tarea fundamental de estos líderes consistía en juzgar, dice el pasaje, juzgar al pueblo con justo juicio. En la versión popular dice con una justicia verdadera. ¿Por qué habrá dicho el Señor en este pasaje que los líderes se iban a encargar de juzgar con justo juicio? Piensen ustedes por un momento, cuando miramos las cortes de nuestro país, las decisiones judiciales que a veces se toman, donde el que tiene poder económico siempre sale bien y el que no tiene ese poder económico no tiene el acceso a la justicia que tienen los poderosos. Tal vez en eso estaba pensando el Señor cuando dijo que los líderes debían ser escogidos de tal manera que pudieran juzgar con justo juicio. Y para esto se establecen leyes que pretenden prohibir la distorsión del derecho, la acepción de personas, que yo pueda
preferir a unas personas sobre otras y se prohibía la aceptación de sobornos. Todo esto estaba incluido. O sea que, hermanos, nosotros comenzamos esta lección del día de hoy presentando, ¿verdad?, esta discusión, presentando algunos recortes y noticias de no solamente de Puerto Rico, sino de otras partes del mundo, donde líderes, no solamente en el plano político, sino también en el plano social y deportivo inclusive, porque traté de poner una pequeña muestra de todos los ámbitos de este mundo donde de alguna manera se ha utilizado el medio económico, o sea, comprar la conciencia, comprar la justicia para recibir un favor particular y especial, menospreciando a unos por encima de otros. Y eso estaba prohibido. Dentro del pasaje que hemos leído, vemos cómo claramente se establece que el derecho no podía administrarse prefiriendo a unas personas por encima de otras, y mucho menos, de ninguna manera, podía usted vender la justicia aceptando dinero para emitir un juicio favorable a una persona aunque no tuviera la razón. O sea, la ética de la ley prohibía a los líderes caer presos del soborno, ya que dice el mismo pasaje que es un mal que ciega el derecho y pervierte la justicia. O sea, ninguna persona que acepta un soborno puede alegar que hizo las cosas de acuerdo a la ley, o de acuerdo a los principios, o de acuerdo a los reglamentos, o de acuerdo a lo que se estipula en determinada serie de reglas. No, quien acepta un soborno lo está aceptando porque la otra persona tiene un interés particular en conseguir algo que por los medios correctos no lo conseguiría. Y entonces, para alcanzar de todas maneras eso que quiere, entonces paga a través de dinero en efectivo, paga a través de propiedad, paga de distintas maneras a esta persona que va o está a cargo de tomar decisiones para que le favorezca. Y la ley explícitamente prohibía que un juez estuviera sobre todo sometido a esta conducta que evidentemente es pecaminosa y está fuera de lo que es la voluntad del Señor. Las exigencias que la ley hacía a los jueces eran claras. Debían garantizar la administración de la justicia sin favoritismo. O sea, porque este es pobre y el otro es rico. No. Porque aquel es blanco y el otro es negro. No. Porque este es hombre y aquella es mujer. No. Porque es un niño o una niña y el otro es un adulto. No, es que aquí no podemos mirar las cosas de esa manera. No puede haber distinción ninguna al impartir la justicia, a tratar de tomar decisiones. Tenía que ser claramente y administrar de acuerdo a la voluntad expresa de Dios, a la mente de Dios. O sea, para esto se establecieron funciones, un sistema de justicia rústico, pero que estaba compuesto por lo menos dos personas que iban a formar parte de ese tribunal pequeño que iba a escuchar las partes para tomar una decisión. Estos foros judiciales que se crearon claramente tenían que mirar las diferencias y tenían que ser diferenciables. Obviamente, los casos de menos complejidad debían estar atendidos por jueces locales. Mira, es lo mismo. El sistema nuestro, el sistema que nosotros seguimos, básicamente es igual. Antes había jueces de paz
jueces municipales, después eso iban al juez de primera instancia, a un juez superior, y de ahí a un juez de apelaciones, y al Tribunal Supremo. Y sigue siendo así, aunque en esta etapa que estamos viendo en este pasaje bíblico no era tan compleja esa rama judicial de la que hoy nosotros tenemos, pero sí, habían jueces de las tribus. Cuando los casos eran un poquito más complicados, entonces se elevaba a un foro superior, donde habían entonces sacerdotes levitas que se encargaban de impartir la justicia. O sea, de esta manera era que se administraba la forma, cómo juzgar a las tribus en Israel. Así que, por otra parte, nosotros vemos los casos excepcionales, los casos que de mayor envergadura, cuya causal fuese muerte, daño corporal u otra complicación, que debía ser presentado entonces a unos magistrados que el Señor Dios había elegido. Seguramente el tabernáculo o el templo era el lugar donde estos sacerdotes se encargaban de dilucidar los casos. Es importante volver a entender, volver a comprender que en el pensamiento bíblico, tal y como lo vimos la semana pasada y lo estamos viendo en esta semana, la justicia es parte integral del orden divino. Esto quiere decir que la justicia es una virtud que plasma uno de los atributos esenciales de Dios. Nosotros podemos afirmar que el Dios de la Biblia hace justicia al desvalido y hace justicia al menesteroso. Dios escoge, Dios capacita a las personas para ejercer un liderazgo de acuerdo a los propósitos de Dios, no a nuestro pensamiento, no a lo que nosotros deseamos. Así que cuando nosotros miramos el orden bíblico, el texto bíblico, nosotros entendemos que un liderazgo efectivo y en armonía con los propósitos de Dios resiste la tentación, resiste la adulación personal, resiste los sobornos. Existen muchos ministerios centrados en el carisma de la capacidad de una sola persona. Pero ustedes saben, podríamos aquí comenzar a mencionar casos de ministerios que se centraron en una sola persona, en un solo líder, y a la larga cayeron. ¿Por qué? Porque se corrompieron. Y su intención no era alabar al Señor y salvar las almas, sino enriquecerse o buscar de alguna manera favores para sí mismo. Y muchos podríamos mencionar, tanto aquí como en Estados Unidos y en el mundo entero ha habido casos de esta naturaleza. Así que esos ministerios que uno ve que están alrededor de una sola persona, y esta sola persona es la que tiene la unción, y esta sola persona es la que recibe la voz de Dios, y todo el mundo tiene que ir detrás de él porque es el único que recibe ese mensaje de ese Dios. Mire, cuidado con eso. Cuidado. Porque cuando un ministerio se centra en una sola persona, podríamos estar viendo otra vez un caso de personas que han corrompido el Evangelio. Y esto puede generar enfermedades espirituales, tales como el egocentrismo, la soberbia, actitudes que son contrarias a lo que Dios espera de sus líderes. O sea, los líderes tienen la obligación de responder a Dios con humildad, responder ese llamado que Dios hace, que es para servir. O sea, nosotros no estamos en la iglesia para hacer los cheches de la película. Miren, yo tengo, sobre todas las cosas, yo tengo un pensamiento muy mío y lo he manifestado en varios lugares donde he estado. O sea, yo no creo en los puestos donde una persona lleva ejerciendo
ese liderazgo por 10, 15, 20, 30 años. Yo no creo en eso, de ninguna manera. Es muy peligroso. Yo creo que en la iglesia hay variedad de dones. Y una persona puede ejercer por un tiempo una posición y después se puede rotar hacia otro lugar y darle oportunidad a otras personas. Y ese que estuvo un tiempo, enseñar a los demás para que otros se desarrollen dentro del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos va llevando hacia el lugar. Pero yo no creo en los puestos de iglesia, ni creo en los liderazgos de larguísimo plazo. Yo creo que es necesario que la iglesia se enriquezca con ese liderazgo fresco, joven, de todas clases, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos tienen algo que aportar al ministerio y a la iglesia. Así que nosotros tenemos que mirar cuál es nuestro llamado y responder, sobre todo entender que nosotros vamos a servir. Yo recuerdo en una ocasión que me entrevistaban para una posición eclesiástica y yo le contestaba a la persona: mira, yo realmente lo que quiero es servir. O sea, a mí no me interesa otra cosa. Yo no estoy buscando otra cosa que no sea tratar de servir en algo, ser útil. Es lo que quiero ser. Y eso debería ser la actitud de todos en todo momento. Que no pensemos que nosotros nos merecemos algo. Miren, en un mundo controlado por tendencias que favorecen el individualismo sobre lo colectivo, miren, la elección del liderazgo de la iglesia tiene que llevarse a cabo dentro de un marco de comunidad, un marco comunitario, en conformidad con los propósitos de Dios. O sea, si lo más que nosotros vemos en el mundo es peleas por poder, lo más que se ve en el mundo: yo quiero ser gobernador, yo quiero ser senador, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, en la empresa privada quiero llegar aquí, aplastando a los demás, aprovechándome de los demás. Si de eso tenemos de más en el mundo, pues la iglesia tiene que hacer la diferencia. La iglesia escoge sus líderes y ejerce su liderazgo como comunidad que Dios ha plantado en el lugar donde está. De esa manera es que la iglesia se adelanta a los propósitos del reino de Dios como comunidad de fe. No alrededor de una persona y una persona ejerciendo todos los puestos, todo el poder. No. Nosotros somos comunidad. Por eso Cristo llamó a 12, nunca estuvo solo. Llamó a 12, con 12 empezó. Y de ahí se fue desarrollando la iglesia del Señor. La ley en este pasaje bíblico exige líderes incorruptibles, comprometidos con la verdad. No hay justicia en donde reina la mentira, en donde nosotros estamos siempre buscando hacer chanchullitos, porque se da en todos los niveles, se da, donde queremos tratar de mira, quitar a este y poner al otro, porque yo quiero, porque sí. No, la iglesia no se funciona de esa manera. El verdadero líder cristiano es humilde, es genuino y es veraz. Ningún liderazgo, y mucho menos en la iglesia, debe crecer alimentado por la indiferencia y el favoritismo. De ninguna manera. Si la iglesia del Señor debe crecer, debe alimentarse porque comparte, porque tiene empatía, porque alcanza a todos y es para todos. De eso se trata. Y sobre el soborno, que ya mencionamos ahorita, mire, la práctica del soborno es contraria a la ética de la ley. Así que la iglesia es llamada a resistir este germen, este virus
Miren que nosotros hemos estado hablando de virus, del COVID ya por más de 2 años. Pero esto del soborno, esto de buscar favoritismo a través del dinero o a través de favores, eso hay que erradicarlo de la iglesia, de la sociedad. Es un germen que implica una opción preferencial por la integridad. En lugar de esto, en lugar de pagar y aceptar sobornos, nosotros debemos luchar por ser personas íntegras y honestas y ser una iglesia llena de gente, llena de integridad, de honestidad, como columnas principales del liderazgo de la iglesia. Los jueces de Israel eran llamados a hacer justicia sin distinción de personas, aunque los fallos fueran impopulares. La bandera del liderazgo cristiano es la honradez. Y en una sociedad en donde el soborno es una práctica común, estamos hablando, ¿verdad? Donde el soborno es una práctica común, en la iglesia tiene que ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Como resumen a esta clase, tenemos que decir que el Código Deuteronómico establece los criterios para la selección de los jueces encargados de los tribunales locales y el central. El primer pasaje introduce 3 legislaciones que prohíben la distorsión del derecho, la acepción de personas y la aceptación de sobornos. La ley preveía la intervención de testigos falsos. Primero, nadie podía ser encontrado culpable de un delito con la mera declaración de un solo testigo. De esta manera se buscaba garantizar un proceso justo para el acusado. Segundo, el testimonio falso no quedaba impune. La persona recibiría una sentencia acorde con la que hubiese recibido el acusado. El liderazgo del que nos hablan estos textos es radicalmente opuesto del que en ocasiones se evidencia en los distintos gobiernos. La lección de hoy exige líderes incorruptibles y comprometidos con la verdad, la justicia y el bienestar común. Fíjense ustedes que puntualizando sobre el hecho de que la ley exigía 2 testigos para poder acusar a alguien, cuando nos remontamos a lo que pasó con Cristo Jesús, que fue llevado ante el sumo sacerdote, ante Caifás, se trajeron testigos falsos, 2 testigos falsos para acusar al Señor Jesús y condenarle a la muerte de cruz. Así que esos 2 testigos, si seguimos lo que la ley establecía, eran condenados sobre todo a que recibir el castigo que el que ellos acusaban hubiese recibido. Así que interesante por demás lo que el Señor nos enseña a través de esta clase y muchas otras cosas que podemos seguir aprendiendo a través de ella. Así que vamos a orar. Unámonos todos en oración y así concluimos con esta clase en este día, no sin antes decir que ustedes sigan estudiándola y profundizando en ella para que el Señor siga hablándonos a través de su palabra. Oremos. Dios de justicia y paz, gracias por tus bendiciones. Tus caminos son justos y verdaderos. Fortalece, oh Señor, nuestras debilidades y ayúdanos a ser líderes honestos y sin doblez, tal y como lo fue Jesús aquí en la tierra. Necesitamos de tu fuerza para combatir las tentaciones que invitan a forjar un liderazgo basado en la mentira, la soberbia y la injusticia. Haz que reine sobre nosotros tu sagrado espíritu para caminar en tu palabra y forjar ministerios centrados en la humildad y el servicio.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.